Buenas tardes a todos y bienvenidos a ya nuestro cuarto encuentro de Españolas por Descubrir, que además es el último de este año 2019. Pero no se asusten, no nos marchamos. Aquí seguimos, Españolas por Descubrir seguirá para el 2020 y continuará haciéndolo gracias al Instituto Cervantes. Y por eso quiero agradecer muy especialmente al Instituto Cervantes, que hoy tenemos con nosotros a su secretaria general. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Quiero agradecer al Instituto Cervantes toda su implicación en este programa desde el principio, ayudándonos a llegar cada vez más lejos. Y lo hacemos de la mano de una institución que es símbolo del prestigio y de la excelencia de la cultura española. Y hoy tenemos como protagonista a una mujer pedagoga, catedrática de pedagogía, pero sobre todo una luchadora, a quien le debemos mucho, muchísimo, todas las mujeres de hoy en día. Ella es María de Maeztu, creadora de la Residencia de Señoritas y del Liceum Club Femenino. Este encuentro nos permitirá acercarnos a quien estuvo convencida de la importancia de la educación para las mujeres y por ello creó un espacio de excelencia para quienes tenían ganas de compartir con otras mujeres de ideologías diversas sus pensamientos, sus iniciativas, temas de actualidad y la ilusión de aprender y poder llegar más y más lejos. Y pese a todo lo que consiguió María de Maeztu, pues hoy vemos que parte de una generación siguen sin saber de ella. Pero gracias a Carmen Gurruchaga, su nombre va a llegar mucho más lejos. Querida Carmen, mil gracias por haber aceptado participar en este ciclo, compartiendo nuestra filosofía y la misión de las Orellanas, acercándonos de tu mano a una mujer excepcional como fue María de Maeztu. Si para las Orellanas cada uno de estos encuentros es tremendamente emotivo, quizás hoy lo sea mucho más, porque decir María de Maeztu implica recordar a muchas mujeres referentes para todas nosotras. Como saben, hemos recordado a través de estos ciclos, a través de Españolas por Descubrir, a más de 30 mujeres y muchas de ellas, algunas de ellas, pasaron por la Residencia de Señoritas, formaron parte del Liceo Club Femenino o asistieron a algunos de sus encuentros. Algunos ejemplos como Carmen Conde, Maruja Mayo, María Teresa León, María Goiri, María Lejárraga, María Moliner y otras muchas. Algunas figuran en esa lista que tenemos en el Círculo de Orellana y que antes o después seguro que también quedan incluidas. Desde el Círculo de Orellana damos visibilidad al talento femenino a través de nuestros programas. Nos centramos en el presente con Impulso Orellana o con Miradas Orellanas, pero también actuamos desde el pasado con este programa que ustedes conocen, Españolas por Descubrir, desde donde damos visibilidad a mujeres del pasado que ya no están con nosotros, pero que siempre quisieron seguir hacia adelante pese a sus dificultades, con la intención de generar referencias en las nuevas generaciones y mostrando valores importantes como son el compromiso, la pasión, el esfuerzo y la valentía a través de todas ellas. Nosotras somos parte de la sociedad civil y por ello compartimos nuestras experiencias como también lo hacían ellas, convencidas de que esas referencias inspirarán a otras generaciones. Carmen Gurruchaga termina de escribir un libro, La Maestra, cuya lectura les recomiendo. Es cierto, Carmen, que hoy no hemos venido a hablar de tu libro y de darnos un recuerdo a Paco Umbral, pero es verdad que tus palabras, las palabras de Mariló Montero y las tuyas, unidas a través de esta novela histórica, llegarán muy lejos, transmitiendo el espíritu que vivieron tantas mujeres en la España de aquel momento y la gran labor conseguida por María de Maeztu, reuniendo a excelentes profesionales de ámbitos muy diversos. A mí me ha emocionado profundamente su lectura, comprobando que la educación, el talento y las referencias nos unen a las orellanas con María de Maeztu.
Y antes de presentarte, hacer una breve semblanza tuya, Carmen, me vas a permitir también que tenga unas palabras de agradecimiento para algunas de las personas que hoy nos acompañan. Y en primer lugar, quiero agradecer la presencia de 3 mujeres que hoy están con todos nosotros, que ellas son sobrinas nietas de María de Maeztu, y ellas son María Josefa y Asunción Lestagaray Rosales y Miriam de Maeztu. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque para nosotras tiene un significado muy especial que también la familia esté aquí presente y quizá después podamos escuchar algún testimonio vuestro. También quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Para mí es un espacio muy especial, pero es que además la Fundación, y se lo puedo decir porque tenemos con todos nosotros a Lucía Sala, directora de esta fundación, la Fundación custodia el legado de la residencia de señoritas, tanto del edificio como del archivo. Así que, querida Lucía, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por colaborar con el Círculo de Orellana, de manera que podamos también llegar más lejos. Después de la intervención de Carmen, tenemos con nosotros a la profesora e investigadora de la Fundación vuestra, a Margarita Márquez. Ella nos va a ilustrar con algunas imágenes que corresponden a la residencia. Así que gracias de verdad a la Fundación por toda la colaboración. Y desde luego quiero también agradecer la presencia de Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, nos conocemos hace mucho tiempo. Me hace muchísima ilusión que estés aquí porque además, Fernando, que bueno, yo creo que lo ha sido todo, pero sé que tu ligazón con la revista de Occidente como secretario de esta revista tan magnífica es algo que lo llevas muy dentro y además estamos en lo que ha sido también tu casa, porque Fernando ha dirigido esta institución durante varios años. Así que, Fernando, muchas gracias también por acompañarnos. Quiero también saludar desde aquí a Laura Baeza. Laura es una persona que ha venido, que nos acompaña, porque es nieta de María Martos, que también fue una persona, bueno, muy vinculada con María de Maeztu, fue la encargada de la biblioteca del liceo y tú, Carmen, en tu libro muestras una de las cartas que le dirige María de Maeztu a María Martos. También tenemos a Guillermo de Osma, que Guillermo nos acompañó en nuestro primer ciclo, nada más y nada menos que para hablar de Maruja Mayo. También, bueno, yo creo que tiene mucha significación hoy. Así que, sin más, voy a presentarles brevísimamente a Carmen Gurruchaga, porque Carmen es una persona de sobra conocida porque la hemos seguido a través de tertulias, de la televisión, de la radio. Pero bueno, como todos ustedes saben, ella es de San Sebastián. Allí, desde San Sebastián, se trasladó a estudiar a Madrid Ciencias de la Información y también técnico en empresas y actividades turísticas. Volviste a San Sebastián y desde allí ejerciste tu carrera periodística tanto en diarios como en periódicos como Diario 16 o El Mundo, haciendo programas de televisión, asistiendo a tertulias en la agencia EFE, en fin, un historial enorme. Yo voy a destacar de ella algunos de sus premios porque creo que son relevantes. Premio, por ejemplo, en 1997, Periodistas sin Fronteras. Premio en el año 2000 a Reporteros sin Fronteras de la Fundación Francia de la Libertad de Expresión. También ese mismo año le otorgaron el Premio Especial Micrófono de Plata. En el 2001 obtuvo el Premio Hellman del Observatorio Mundial de Derechos Humanos, el Premio de la Asociación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación al Coraje Periodístico, el Premio Héroe del Año de la revista Newsweek, el Premio 8 de marzo otorgado por la Comunidad de Madrid a toda una vida profesional luchando por la igualdad de la mujer.
y asimismo ha sido miembro del jurado de la UNESCO para el Premio Libertad de Prensa del año 2001 al 2004. Es autora de una trilogía sobre ETA, los jefes de ETA, los cómplices de ETA y el fin de ETA. Coautora del Árbol y las Nueces, y es asimismo autora de la novela La Prueba, que recibió el premio de novela que anualmente otorga el Colegio de Abogados. Acaba de publicar La Maestra junto a Mariló Montero, ya está en su segunda edición. También quiero saludar desde aquí a la Esfera de los Libros, que es quien ha hecho esta publicación. Y por finalizar, decirles que Carmen la tenemos en Madrid residiendo porque, bueno, en el año 1997 sufrió un brutal atentado de ETA que explotó una bomba en la puerta de su vivienda y debido a eso está con todos nosotros en Madrid. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Buenas tardes. Yo quería agradecer al Instituto Cervantes por este magnífico salón que lo presta para el Círculo Orellana y a Leticia Espinosa de los Monteros y a Regina Plañol por su invitación para participar en esta temporada del Círculo Españolas por Descubrir y para hablar de María de Maeztu. La verdad es que teniendo aquí a dos sobrinas nietas da un poco de pudor hablar de María de Maeztu, a tres. Pero estoy segura de que agradecerán por lo menos que gracias al libro o gracias a esta charla se dé a conocer la figura de su tía abuela, injustamente ninguneada, tapada, escondida, ignorada, porque María de Maeztu fue, como ha dicho Leticia, la mujer que en España más ha hecho por la ciudad, porque la mujer estudiara en la universidad y para que los niños tuvieran una educación en parvulario también buena. Es decir, para ella la educación no concebía el mundo o la vida sin educación, porque creía que la gente bien educada, yo también lo creo, son los españoles del futuro y si está bien educada, España será un buen país. Y ella lo pensaba en 1904 o 2 que empezó a dar clases en la escuela. Ella nació en Vitoria en 1881 o en 1882, porque yo en distintos lugares que he consultado ponían una fecha o en la otra. Y fue inscrita primero, una cosa extrañísima, en Vitoria, ciudad clásica donde las haya, a finales del 19, fue inscrita primero como hija natural de su madre. Pero al año siguiente ya aparece como hija de su padre y de su madre, no hija natural, hija legítima, y en la partida de bautismo también aparece como hija de su padre. Y su infancia transcurre en Vitoria muy tranquilamente porque económicamente estaban muy bien, su madre era una mujer muy culta, con lo cual también tenían un alto nivel cultural y todo transcurre bien hasta que en 1898, casualidad, el año de la guerra que España pierde Cuba y Filipinas, el padre muere en Cuba. Él había nacido en Cuba, tenía unos negocios, unos ingenios azucareros allí y muere allí. Hay un problema familiar económico, supongo que le estimarían porque él estaba en Cuba, la familia aquí, y la madre, que era una mujer de armas tomar, se traslada a Bilbao con todos sus niños y funda una academia, que es la Academia Anglo-Francesa, en la que estudian los hijos de Indalecio Prieto y los hijos de la gente progre, por decirlo de alguna manera, o no conservadora de Bilbao. Y ahí es donde María, que había terminado ya magisterio en 1898 en Vitoria, empieza a dar sus primeras clases. En 1902 ya es maestra porque gana una oposición y le dan una plaza en una escuela en Santander. Y ella no quería ir a Santander, se queda en Bilbao con su madre, da clases en la academia de su madre y por fin encuentra una escuela en el peor barrio posible de Bilbao, que es el barrio de Las Cortes, y un galpón que no sabían muy bien qué había sido. Sus hermanos le ayudan a limpiarlo y, bueno, monta la escuela. Y ponen cortinas, Gustavo pinta algo, bueno, pues aquello lo adecentan y pone la escuela. Pero claro, no iba ningún niño porque las señoras que vivían en Las Cortes no tenían ningún interés en mandar a sus niños a la escuela. Y entonces ella, pensando cómo puede hacer, les convence, yendo casi casa por casa,
que en el tiempo que ella los tenía en la escuela, les daba de comer, les daba de desayunar, ellas podían trabajar libremente. Y eso a ellas medio las convenció. Y así es como consiguió sus primeros alumnos. Mientras las madres trabajaban como prostitutas, los niños estaban en la escuela. Y ella se preocupó muy mucho de tratar de implantar en aquella escuela de Bilbao unas nuevas normas pedagógicas que ya había aprendido, ¿no? Porque Ramiro, que tuvo bastante influencia en este momento de la vida de María, Ramiro adoraba la educación inglesa y de alguna manera le transmitió eso a María, ¿no? Hasta el punto que María, el primer viaje que hace para conocer nuevos métodos de enseñanza, nuevas escuelas, fue precisamente a Inglaterra, donde estaba Ramiro de corresponsal, porque Ramiro triunfó muy joven como periodista o como columnista. Entonces, en ese momento él estaba de corresponsal en Londres y ella va a Londres. Y en el año 1904, desde muy joven también, porque era una mujer muy brillante, según cuentan, era una mujer menuda físicamente, rubia, con ojos claros, pero debía tener una fuerza tremenda, y se ve por su biografía que tenía una fuerza tremenda. Entonces, en 1904 da una conferencia en Oviedo y hay una frase de ella que a mí me gusta mucho, que es remedando lo de la sangre, la letra con sangre entra. Ella dice que sí, pero con la sangre del profesor, es decir, es el profesor el que se tiene que empeñar para que el niño aprenda. Y a partir de 1904 hasta su fallecimiento no dejó de dar conferencias en todo el mundo y fue reconocida como, yo creo, la pedagoga más importante de su tiempo, ¿no? Y primero dio conferencias en España, luego las dio en Europa, luego las dio en América. Y en el año 1907, que ella ya tenía el título de bachiller, que había conseguido el título de bachiller, se matricula por libre en la Universidad de Salamanca para estudiar Filosofía y Letras. Y ahí tenía el apoyo de Unamuno, porque su madre, cuando en 1901, que era una cría, María todavía escribe a Unamuno, y le dice que tiene una hija la más lista del mundo, la más trabajadora, la más empeñada, y que quiere que cuando sea maestra de verdad, que todavía es joven, no podía, había una plaza en la Universidad de Salamanca, pueda presentarse María. Bueno, ya establece una relación y cuando María va a Salamanca a estudiar por libre, se hospedaba en casa de Unamuno y él le tenía que acompañar literalmente hasta el aula donde eran los exámenes, él era el rector de la universidad, y recogerla cuando acababa, porque era una mujer la que iba a examinarse. Y ella cuenta una anécdota, Josefina Carabias, que era una periodista y fue una de las alumnas de la residencia, una de las residentes, le hace una entrevista y María contaba el viaje en tren desde Bilbao a Salamanca. Ella viajaba sola y había otros chicos que también se iban a examinar. Bueno, dice que fue el viaje más incómodo de su vida, porque todo el rato metiéndose con ella, bueno, súper violento, ¿no? Pero hace 3 cursos en Salamanca y Ortega y Gasset, que era muy amigo de Ramiro, de su hermano, le dice que cree que es imprescindible que se traslade a vivir a Madrid, que ya en Bilbao, por esa zona, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y que sería muy interesante que se trasladara a vivir a Madrid. Hay que decir que para Ortega, María era la cabeza mejor amueblada de esa casa. Según decía de todos, era la cabeza mejor amueblada. Y entonces se traslada a vivir a Madrid en 1910, se matricula en Filosofía y Letras para acabar la carrera y también empieza a estudiar Historia. Acaba la carrera en el 15, en 1915 acaba la carrera que es cuando ya le encargan la obra más importante de su vida. Pero hay una parte en la historia de María Maeztu en el que la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas tiene una importancia, a mí me parece que muchísima, porque desde el minuto 1 la apoyan. La Junta de Ampliación de Estudios era una heredera de la Institución Libre de la Enseñanza y estaba presidida por Ramón y Cajal, pero Castillejo era el impulsor, el dinamizador, que era el secretario, ¿no?
Entonces, desde 1988, la beca, que en ese momento no se decía becarla, pero bueno, la beca para que vaya a distintos países, ella va en verano, o sea, ella no deja la docencia o no deja sus clases o no abandona, sino que los veranos los aprovecha para ir fuera de España, becada por la Junta, para aprender nuevas técnicas pedagógicas o cómo funcionan otros colegios. Y entonces, en 1908 participa en el Congreso de Educación Moral como miembro de la delegación oficial del Gobierno de España. Es durante los 2 meses de verano. Y entonces, a la vuelta, da una conferencia que es la pedagogía en Londres y las escuelas de párvulos. Y gracias a ese mismo viaje, en el sitio de Bilbao, da otra conferencia que es la Escuela de Inglaterra y su influencia en la vida social. En el verano de 1910 viaja por Europa otros 3 meses para recorrer colegios femeninos y escuelas de educación primaria, siempre becada por la Junta de Ampliación de Estudios. Y en 1912-1913 viaja a Alemania para realizar un curso de pedagogía en la Universidad de Marburgo. En esta universidad habían estado Ortega y Ramiro y habían estudiado con Paul Natorp, que es el mismo con el que ella estudia esos 3 meses de verano. Cuando vuelve de Alemania, solicita un puesto en la sección de filosofía del Centro de Estudios Históricos, que también lo había creado la Junta de Ampliación de Estudios y que dirigía Ortega y Gasset. Y en el Instituto Internacional, que voy a hacer aquí una digresión con el Instituto Internacional porque es interesante, el Instituto Internacional, ella da clases y se pone a trabajar dando clases de pedagogía. El Instituto Internacional es la consecuencia final en Madrid de un proyecto que inician en España un matrimonio que eran los Gulick, que eran un matrimonio protestantes. Entonces, mientras Sells hacía proselitismo, sin que suene peyorativo, la misión de estas mujeres protestantes era educar a mujeres en todo el mundo. Ellos llegan a España, hacen un recorrido por España para ver dónde se instalan. Les gusta el País Vasco desde el primer momento, San Sebastián, por la proximidad con la frontera, pero estaba el lío de las guerras carlistas. Y entonces se instalan en Santander. La sociedad de Santander era una sociedad en aquel momento muy conservadora y como ellos eran protestantes, los miraban como si fueran bichos raros. Así que deciden salir de Santander porque no conseguían alumnas y se trasladan a San Sebastián. Y en San Sebastián montan en lo que es la Avenida de la Libertad con la calle Loyola, montan todo el edificio y montan una escuela que vienen niñas francesas porque era bilingüe, no era trilingüe, era inglés, francés y español. Y hay muchas personas en San Sebastián que estudiaron ahí, en ese instituto, que desaparece en el año 98, casualmente, un año fatídico, porque al estallar la guerra, la sociedad donostiarra, que era muy, muy liberal en aquel tiempo, los acepta súper bien, se integran, las niñas a las que ellas preparan se examinan por libre en el instituto, consiguen sacar el bachiller, pero en el 98 se crea una animadversión hacia los estadounidenses por aquello de la guerra. Ellos se trasladan a Biarritz, están ahí un tiempo, pero luego ya desde Estados Unidos deciden que el sitio para ubicarse, para hacer el trabajo, que tiene que ser Madrid. Y entonces ya se instalan en Madrid y es el Instituto Internacional, que era de mujeres primero y luego ya no, en el que María de Maeztu trabaja esos años, antes de la fundación de la Residencia de Señoritas. Me parece interesante porque muchas de las normas que ella estableció luego en la residencia y la biblioteca, el laboratorio, muchas cosas que ella integró, la gimnasia que ella integró en la residencia, vienen del Instituto Internacional que daba importancia a todo esto. Entonces, por eso me parecía interesante hacer la digresión. Bueno, entonces ella cuando llega a Madrid, tiene una relación con Ortega buena todo el tiempo. Ortega la ayuda, era un poco como su padrino. Y hasta que Ramiro, con la dictadura de Primo de Rivera, que Ramiro era progresista, las ideas progresistas para la educación, pero con la dictadura de Primo de Rivera cambia y apoya la dictadura. Entonces, Ortega estaba totalmente en contra de la dictadura y ahí se crea un distanciamiento entre ellos que no totalmente, pero en alguna manera también afecta a la relación que tenía con María. La relación era tan buena que Rafaela, la hermana de Ortega,
trabaja como secretaria en la residencia de señoritas durante un tiempo, o sea que una relación muy, muy entrañable. Pero el distanciamiento entre Ramiro y Ortega también les distancia a ellos hasta el punto que cuando María ya se exilia y está viviendo en Buenos Aires, Ortega va allí del 39 al 42 a vivir y no se ven muy a menudo, así como en Madrid se veían muchos. O sea, nunca rompen la relación, pero ya no es como la relación que tenían antes. En la entrevista que les he dicho que le hace Josefina Carabias, que es una entrevista muy, muy entrañable, le pregunta a Josefina Carabias cómo se les ocurre toda esta idea, ¿no?, de la Junta de Ampliación de Estudios, apostar por la mujer. Y ella dice que era un sacrificio que hacía la Junta de Ampliación de Estudio para animar a las mujeres españolas a seguir el camino que ya habían iniciado en otros países. Y entonces ella cuenta que al final que las mujeres españolas fueran a la universidad no fue una consecuencia de la creación de la residencia de señoritas, sino fue la causa de la creación. Le preguntan a María, le pregunta a Josefina que a ver por qué ella propone lo de la residencia, cómo se le ocurre, porque todavía no había viajado a Estados Unidos a los colleges, ¿no? Que luego ella decía que la residencia no era ni un convento ni un college, pero bueno, los conoció y tenían bastante de college, pero en ese momento todavía no. Y ella cuenta que se alojaba en una casa de huéspedes en la calle de Carretas, donde pagaba un duro. Allí no había manera de estudiar. Voces, risas, chinches, discusiones y un sinfín de ruidos de la calle me impedían dedicarme al trabajo. Comprendía que no habría muchacha de provincias que se decidiera a estudiar en la universidad a costa de aquello. Y se me ocurrió que a las futuras intelectuales había que proporcionarles un hogar limpio, cómodo, cordial, semejantes a los que existían en el extranjero. Entonces ella en 1915 le propone a la Junta de Ampliación de Estudios la fundación de la residencia, le dicen que sí y empieza con 3 alumnas. El primer curso empieza con 3 alumnas y estudiaban principalmente magisterio. Prácticamente todas estudiaban magisterio. Y luego ya el siguiente paso fue que estudiaran farmacia, porque la farmacia era compatible, o sea, una farmacéutica tenía unos horarios y podía compatibilizarlo con la vida familiar, ¿no? Hasta que llega Victoria Kent, que quiere hacer Derecho. Y fue la primera que dio un salto de magisterio, farmacia, a Derecho, y luego ya llegaron otras carreras. Y entonces Castillejo le dice a María Maeztu que que la residencia no era para que las mujeres se lanzaran como locas a la universidad o a ponerse togas, ¿no? Que era, bueno, pues una cosa controlada, ¿no? Que estaba bien que la mujer se educara, pero... Y entonces María le echa un órdago y le dice que ella no lo ve así, que ella cree que el futuro de la mujer en la universidad, para estar en igualdad de condiciones con los hombres, para encontrar trabajo, y que si no le dejan hacer eso, pues que se va. Y entonces pues Castillejo le dice que ok y que puede hacerlo así. Y entonces es cuando empiezan a aparecer por la residencia muchas mujeres de distintas provincias de España. Una cosa curiosa, la residencia era apreciada por la gente que tenía una idea menos conservadora de la sociedad, ¿no? Pero así todo, los padres de buena familia, por decirlo así, querían que sus hijas estudiaran, pero no querían que fueran a la universidad. Entonces estudiaban en la residencia y a la universidad solo iban a examinarse de la mano del bedel al examen, y les sacaba el bedel de la mano del examen. Y entonces lo que María pensaba, decía, bueno, pues aunque sea, tienen los conocimientos porque han estudiado una carrera, el contacto con la universidad, aunque solo hayan ido para examinarse, algo han visto, y eso se lo van a transmitir a sus hijos, ¿no? Pero era curioso que no les dejara. Luego, en cambio, las que venían de provincias, sí, claro, se quedaban ahí a dormir. Y el horario era tremendo, porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo controlaba María tantas cosas a la vez, ¿no? Tanto trabajo, tanta conferencia, la residencia? Y yo creo que era por la disciplina. La residencia era un lugar disciplinado, donde las cosas se hacían cuando había que hacerlas, donde había que hacerlas, había que recoger el cuarto, había que desayunar a la hora que se desayunaba, comer, estudiar cuando había que estudiar, ir al laboratorio, escuchar la conferencia, todo. Y luego además ella hacía una cosa que todos los días reunía a 6 o 8 estudiantes en su habitación, o en su despacho, mejor dicho, y charlaba con ellas. Entonces se enteraba de lo que pasaba. Unas le contaban una cosa, otras le contaban otra, y ella sabía más o menos lo que pasaba.
Y hay hay 3 alumnas que destacan, porque las conocemos todo el mundo, que no son alumnas, unas son alumnas y otras son conferenciantes, que son Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken. Las 3 fueron parlamentarias en la República, pero había una pugna interesante entre, sobre todo, Victoria Kent y Clara Campoamor, a pesar de que las 2 se declaraban feministas por el voto de la mujer, ¿no? Y hay quien dice que la discusión esa nació en el liceo. Yo creo que no, yo creo que nació ya en la propia residencia, ¿no? Porque ellas tenían puntos de vista diametralmente opuestos. Pero así todo, que es lo que a mí me gusta de esa época, se llevaban bien. Quiero decir, podían no tener un punto de vista igual, pero no tenían, o sea, no era el sectarismo que por lo menos yo veo ahora, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaba de María de Maeztu, que todo el mundo sabe que era muy inteligente, que era muy trabajadora, pero sobre todo que no era nada sectaria. En su residencia tenía gente de derechas, gente de izquierdas, católicas, protestantes, porque era laica la residencia, ricas, pobres, porque había gente becada. Y a todas las trataba igual, escuchaba a todo el mundo, oía lo que decían una, lo que decía otra. Si quería intervenir, intervenía. Pero bueno, ella era una mujer, a mí me parece, súper abierta y sobre todo muy libre. Y es algo que a mí me parece admirable. En la época, o sea, me parece admirable ahora, pues en aquella época me parece mucho más admirable, ¿no? Bueno, ya tenemos la residencia montada y como ella era de montar cosas, era una emprendedora, en 1918 empieza el Instituto Escuela. El Instituto Escuela tenía una ventaja frente a la Institución Libre de la Enseñanza y es que era oficial. Y el título bachiller que se obtenía aquí servía para entrar directamente a la universidad, mientras que en el de la Institución Libre de la Enseñanza no. Ella dirigió el Instituto Escolar hasta 1934, dirigía la sección primaria y en el 34 parece ser que se fue porque se fue el director. No está muy claro por qué lo dejó, porque no había una razón objetiva, por lo menos en lo que yo he leído, nadie conoce una razón objetiva para que ella abandonara eso. En 1918, que dirigió la sección preparatoria del Instituto Escuela, y aquí también es que hay una constante en todos los sitios que estuvo María de Maeztu, que es, digo una constante porque es importante por lo que declara ella cuando muere, ¿no? En todos los centros que estaba, la religión era voluntaria o era confesional o no existía. Entonces, también, el Instituto Escuela era exactamente igual. No, la religión no es voluntaria, si alguien quiere hacerla, la hace, si no, no la hace. Y luego lo vuelvo a recordar por una cosa. Bueno, entonces, en ese tiempo, en 1918, cuando ella dirige la sección preparatoria, que es de 8 a 10 años del Instituto Escuela, ella visita la Universidad de Columbia y da 2 cursos sobre la España contemporánea. La Hispania Society y el Smith College, que le hace miembro de honor. Primero, de una manera no total, pero luego le integra totalmente. Y ese año también da 2 conferencias en Gijón y Avilés sobre Concepción Arenal y su obra. Es una figura femenina que es recurrente en la vida de María de Maeztu. Y está claro que esta jurista, ella por algún motivo, le llamaba más la atención que otras que podían ser, pues, Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, ¿no? Que era una literata. Pero no, ella escribía y hablaba y daba conferencias sobre esta jurista, que probablemente es porque defendió los derechos de la mujer a todos los niveles, ¿no? Y eso es algo que María, que se declara feminista, y una frase que a mí me gusta mucho, en 1920 ella se declara feminista ya sin tapujos, ¿no? Y dice que soy feminista, me avergonzaría no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra de la cultura humana. Para mí el feminismo es el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y, por otro, el deber en que la sociedad se haya de otorgárselo. Ella pedía el voto femenino
o sea que en ese sentido estaba más cerca de Clara Campoamor que de Victoria Kent. Y hay otra anécdota divertida, que es que en una de las charlas estas que tienen dentro de la residencia dice que, bueno, resulta que ninguna de las que estamos aquí podemos votar y en cambio el portero, que es un analfabeto, tiene derecho a voto. Y ya serán todas instruidas y probablemente mucho más cualificadas, ¿no? Ella funda con Clara Campoamor en 1921 la Federación de Mujeres Universitarias. Luego se expande bastante y tiene éxito. Hay una etapa en la España de Alfonso XIII, que es la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, que es de 1923 a 1930. En 1927, a ella se les ocurre, en plena dictadura de Primo de Rivera, fundar el Liceo Club Femenino. Había, no sé cuántos, muchos clubs masculinos en España a los que solo podían acceder hombres y no pasaba nada. Y estas mujeres, que eran 150 las fundadoras, se les ocurrió crear el Liceo Club Femenino. Bueno, les llamaron de todo menos guapas. Luego hablo más del liceo, y ese mismo año, Primo de Rivera, que quería perpetuar la dictadura, porque llevaba como desde 1923, que dijo que iba a durar 50 días o un mes, no me acuerdo, llevaba siempre prolongándola porque convencía a Alfonso XIII de alguna manera que era necesario. Entonces, en 1927 él crea una cosa que se llama la Asamblea Nacional, que pretende ser una especie de congreso, pero era como una pantomima. Y llama o invita a formar parte de esa Asamblea Nacional a 15 mujeres, con relevancia social y con educación, y entre ellas a María de Maeztu. Dos renuncian, una es la mujer de Besteiro, que dice que no, y la otra la mujer de Luca de Tena, el fundador del ABC, que también dice que no, o sea que se quedan 13. Y es la primera vez, es verdad que es una pantomima, que es una pseudodemocracia, que es una institución que no tiene ningún valor, pero sí es verdad que es la primera vez que la mujer en España entra a un organismo, una asociación política, a debatir con los hombres. Bueno, el primer debate fue patético porque el que preguntaba le decía señorita no sé qué, marquesa de no sé cuántos, porque era un desprecio absoluto. Pero bueno, me parece recalcable eso, que es la primera vez que una mujer entró a hablar y a debatir en el Congreso de los Diputados y luego ya no salió, pero entró con la dictadura de Primo de Rivera, por muy patético que sea. Otra cosa que hizo Primo de Rivera también fue otorgar el voto a la mujer en unas elecciones municipales, no en generales y municipales. Y en las siguientes elecciones, ya durante la República, que la mujer podría haber votado porque esa ley no había sido derogada, no la aplicaron y la mujer no pudo votar. Bueno, ahora vuelvo al liceo porque hay el liceo fue, yo creo que un refugio feminista en Madrid, porque no solo era para las mujeres cultas y universitarias, también iban porque se podían hacer otra serie de cosas o escuchar una conferencia o hablar. Iban mujeres que estaban casadas, que no eran estudiantes, no eran universitarias, pero que allí pasaban un buen rato, ¿no? Sin embargo, la prensa, la mayor parte de la prensa de Madrid y la sociedad y una gran parte de los intelectuales lo recibió de uñas. Y bueno, yo voy a leer algunos epítetos que les dedicaron. Liceómanas, locas, tontas, ateas, madres desnaturalizadas, club de las maridas, casino de señoras, revolucionarias, irredentas, criminales, enemigas de la familia cristiana, desertoras del hogar, hasta el punto que Victoria Kent, que ya había acabado la carrera, tuvo que defenderlas en algunos casos que ellas habían puesto denuncias por la cantidad de improperios y barbaridades que habían dicho. Pero las barbaridades, uno podemos pensar que las barbaridades las puede decir alguien que no está formado. No, las barbaridades venían de señores que tenían una alta formación y eran considerados intelectualmente irreprochables. Y también es verdad que era el siglo que era, pero yo voy a leer lo que decían, por ejemplo, Gregorio Marañón o Ramón y Cajal, la opinión que tenían de la mentalidad de la mujer, ¿no?
Ellos defendían a capa y espada que la mujer era un ser inferior biológica y socialmente. Se apoyaban en teorías pseudocientíficas según las cuales la mujer debía permanecer en el ámbito doméstico para cuidar de su descendencia y del hogar bajo el pretexto de su debilidad física, mental y emocional. Y entonces aquí voy a leer un trocito de Marañón. Insistimos una vez más en el carácter sexualmente anormal de estas mujeres que saltan al campo de las actividades masculinas y en él logran conquistar un lugar preeminente. Agitadoras, pensadoras, artistas, inventoras, en todas las que han dejado un nombre ilustre en la historia, se pueden descubrir los rasgos del sexo masculino, adormecido en las mujeres normales, y en ellas se alza con la normal pujanza, aunque sean compatibles con otros aspectos de una feminidad perfecta. No queda mal, ¿eh? Y era Gregorio Marañón. Algo más vulgar era Jacinto Benavente, que le invitaron, como a otros muchos, a dar una conferencia y él dijo que a ese antro no iba, a ese antro femenino no iba, porque él no hablaba tontas y a locas. Y entonces no fue. Y, bueno, sin embargo, fueron Unamuno, Benjamín Jarnés, Alberti, Ricardo Baeza, otros muchos sí aceptaron, ¿no? Pero siempre hay excepciones. Pues yo creo que… ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, voy a dar un salto así tremendo porque voy a llegar… María de Maeztu llega así hasta el año 36. En el año 36 estalla la guerra civil, el golpe de Estado, la guerra civil, como la quiera llamar, el alzamiento nacional, que queda mejor, y ahí le quitan a María la residencia de señoritas. Primero, una desgracia horrorosa, que es la etapa, yo creo, más negra en la vida de María, porque siempre fue brillante y brilló, pero esa época ella la llevó mal, ¿no? Y es, primero matan a su hermano a principio de la guerra, matan a Ramiro, y a ella le pilla el estallido. Ella tenía una casa en Biarritz que se llamaba El Caserío, le pilla el estallido y viene a todo correr a Madrid. Bueno, total, que al final tiene que salir de España. Podría haberse quedado en una universidad que tiene un puesto de trabajo en la Columbia, en Nueva York, pero ella dice que no, porque como que le están creando un puesto de trabajo ad hoc y no quiere eso, ¿no? Y se va a Buenos Aires, donde conocía a mucha gente porque su hermano había estado allí de embajador, precisamente con Primo de Rivera. Y entonces, bueno, se pone a vivir en la calle Viamonte y lleva una buena vida, da conferencias, trata de volver a hacer la residencia de señoritas. No puede porque no hay dinero, pero sí da clase en la Universidad de Buenos Aires y lleva una buena vida. Ella podría haber vuelto a España, pero no le devolvían su obra, porque claro, la residencia de señoritas era su obra, era la razón de vivir. Ella no se casa, no tiene familia, porque quiere dedicarse a eso y si llega a tener una familia le hubiera quitado tiempo. Entonces, bueno, volver a España para que no tenía mucha razón de ser. Y allí era reconocida y admirada. Entonces da conferencias en Chile, en Uruguay, en Argentina da clase en la universidad. Viene a España en el año 45 porque muere su madre, pero se vuelve a Buenos Aires. Y viene en el 47 para inaugurar la cátedra Ramiro de Maeztu, que se inauguraba en el 47 en enero. Entonces ella viene, da la charla inaugural, se pone contenta porque las exalumnas le hacen un homenaje, entonces eso a ella le hace sentirse bien, pero se vuelve a Buenos Aires. Parece ser que ya en el año 48 ya estaba pensando en volver a España a instalarse porque no tenía, la única dificultad que tenía es que las derechas no le querían porque había sido una progre con la educación y la izquierda no se fiaba de ella porque su hermano era Ramiro de Maeztu. Entonces, bueno, no se sabía muy bien, pero parece ser que pensaba volver cuando le da una angina de pecho en Mar de Plata y fallece en Buenos Aires. Y voy a leer, por eso decía lo de la religión, porque el final, un trocito que es el testamento que revolucionó mucho, que ella deja escrito, manuscrito, y dice: «Deseo morir en la religión católica, por la que mi hermano Ramiro dio su vida. Deseo que mi cuerpo, si muero lejos de la patria, sea envuelto en la bandera española con la insignia de la monarquía, que es, a mi entender, el régimen de gobierno mejor para el pueblo español. Creo en la comunión de los santos y en virtud de esa comunión, cuando alcance la bienaventuranza eterna, haré que se reinstaure la monarquía en España. Pido a mis discípulos del Instituto Escuela una oración por mi alma,
ya que a todos consideré lo mejor de mi vida. No considero como enemigos míos más que a los que impidieron que yo volviera a ocupar mi puesto de España, fomentando la incultura, el mal irreparable que a mí me hicieron, impidiendo la prosecución de mi obra educativa. Por eso decía que ya toda su vida estuvo, no sé, nada vinculada a la religión, y en cambio en el final de su vida se vincula con la religión católica hasta el punto que deja este testamento escrito. Y bueno, esta es la vida de María de Maeztu, así sucintamente contada. Muchísimas gracias. Bueno, querida Carmen, muchísimas gracias. Yo creo que Margarita, si quieres acompañarnos, lo va a hacer, me parece, desde el atril, para poder proyectar las imágenes. Ellos, los técnicos de ya está, ahí, yo ya creo está. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Un placer hablarles a todos ustedes de doña María de Maeztu, pero más que de María de Maeztu, que ya han hablado mucho y muy bien de ella, vamos a hablar de la casa donde ella dejó, como ha quedado muy claro, su alma y su firma, y por la que miles de mujeres pasaron desde 1915, que se inauguró, hasta 1936, allanando un camino que, si bien aún sigue lleno de obstáculos, recurrentes o nuevos, nos permite soñar que la igualdad de oportunidades está un poquito más cerca. Agradezco mucho al Círculo Orellana, a la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y al Instituto Cervantes estos minutos para mostrarles en unas imágenes muy breves 20 años de historia que marcaron profundamente el devenir del papel de la mujer española que en nuestra sociedad, por muy malos tiempos que vinieran después. Comienzo con una imagen que, si bien no pertenece a la residencia, sí que fue celebrada entre sus muros. Es la ratificación a la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ocurrida en agosto de 1920. En esta viñeta, que apareció en el New York Times y que ilustró Bushnell, el autor nos hace llegar una interpretación de la extensión del sufragio universal a las mujeres. Una joven, vestida de forma humilde al pie de una empinada escalera, soporta en sus hombros un yugo con 2 pesados cubos rebosantes de agua. Se enfrenta a un ascenso que no está prohibido, pero el recorrido desde la esclavitud a la presidencia, que son los nombres que hay en el primer y en el último de los peldaños, será un costoso ascenso donde no podrá desuncirse del peso que dificulta el camino. The sky is now her limit. El cielo es ahora su límite, es la imagen con la que la Fundación presenta esta bellísima investigación, la Residencia de Señoritas, fomentando el conocimiento de la institución, sus componentes y las redes que generó. De su directora, María de Maeztu, ya se ha hablado hoy mucho y no me voy a detener en ella, no por falta de ganas, me gustaría y mucho, teniendo tanto que contar sobre su obra y su vida. Admiremos el retrato que de ella hizo su hermano Gustavo. Es una parcial, está parcial, y de hecho me da un poco de pena no haberla puesto entera, porque en la parte que tienen ustedes más a la izquierda aparece pintado la fotografía que da inicio a esta investigación, la fotografía de ella, investida doctora honoris causa por Smith College. El original de esta obra se puede admirar en el Museo Gustavo de Maeztu en Estella, y además una foto en su despacho, en su primer despacho de la residencia, de los 3 que utilizaría en los 20 años de duración de esta institución. La residencia de señoritas comenzó, según palabras de la propia María, como bien nos ha contado Carmen, con 3 estudiantes, y ese curso, el 15-16, acabó con 33. En el verano de 1936 eran muchos cientos las alojadas y miles las que acudían a sus actividades educativas, docentes, lúdicas, deportivas o culturales. La primera sede que utilizaron fueron los hotelitos de la calle Fortuny números 28 y 30, y que tienen en la primera imagen con un grupo de residentes de los primeros cursos posando en una escalera exterior. Eran 2 de los 4 edificios que se habían ocupado desde 1910 por los estudiantes sección universitaria, la conocida residencia de estudiantes.
Cuando ellos se mudaron en el verano de 1915 para estrenar los edificios nuevos que ven en la imagen de arriba, en los altos del hipódromo, lo que hoy todavía es la residencia de estudiantes, María aprovechó el vacío de esta instalación y solicitó a la Junta para Ampliación de Estudios, de cuya comisión directiva formaba parte, una apuesta para copiar el modelo masculino y ampliarlo con ambientación norteamericana para crear un centro inspirado en los colleges de Nueva Inglaterra, trasplantado al barrio de Chamberí. En la línea inferior tienen los edificios de Fortuny 53, el pabellón Arniches y Miguel Ángel 8. Los dos primeros hoy son la sede de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, que, como nos ha contado Leticia, alberga el legado que nos ha quedado físico, porque el humano es mucho mayor, que es el archivo y los edificios, y el Instituto Internacional for Girls in Spain, en su momento, hoy International Institute solo, el de Miguel Ángel 8, el último de ellos. El campus de la residencia de señoritas no quedaba solo ahí, se extendió en un total de 12 edificios que rondan las mismas manzanas. Muchos fueron los visitantes ilustres que favorecieron esa educación íntegra e integral que Maeztu quería para sus residentes. Destaco hoy solo a 5 de ellos, pues la lista es enorme, y no son menos famosos. Destaco a 3 premios Nobel, aunque podría decir 4, porque Marie Curie es la única persona, no solo mujer, que ha conseguido 2 premios Nobel en distintas especialidades, en física y química, una de ellas ex aequo con su marido Pierre Curie, y su hija Irène Joly-Curie, que visitaron Madrid y se alojaron en la residencia en el año 35. 2 años después, en el año 33, fue 2 años después, en el 35, cuando Irène recibió su premio Nobel de Química. Gabriela Mistral, que recibió años más tarde la medalla sueca, pero que residió durante un curso académico entero en Madrid para escribir y seguir formándose en los pabellones de la calle Fortuny. También destaco a alguien que, si bien no tuvo el premio Nobel, tiene una distinción internacional. Sin duda, es la gran pedagoga y médico y científico y filósofa, que se nos olvida muchas veces que también lo fue, María Montessori, cuyo método educativo revolucionó el humanismo de la formación de los niños. Además, en el centro, una visita del jefe del Estado, el presidente de la Segunda República Española, Aniceto Alcalá Zamora, en 1935, y la lectura con la que nuestro poeta más internacional, Federico García Lorca, deleitó a las residentes en su salón de actos con una obra que permanecería inédita hasta años después de su muerte. Me estoy refiriendo a Poeta en Nueva York. Se inauguró con su voz por primera vez en la residencia de señoritas. Dentro de sus actividades fue importantísimo el papel que jugó la residencia como eje centralizador de los movimientos feministas y de emancipación, pero a través de los estudios superiores. Traigo como muestra documentos y fotos de la reunión de la Asociación Internacional de Mujeres Universitarias, que en 1928 eligió como sede las instalaciones de la residencia de señoritas. Tienen ustedes en la foto más grande a Clara Campoamor, nuestra sufragista muy vinculada a la residencia, que se encargó de liderar este encuentro y que tuvo además en su celebración un enorme éxito. Las redes de mujeres europeas y norteamericanas, y americanas, también está América del Sur, en esas redes, que trabajaron en esta labor de igualdad, fueron múltiples y además colaboraron en gran medida durante la primera mitad del siglo XX a la modernización, entre otros países, de España. El laboratorio Foster para física y química fue una de las actividades punteras de las residencias de señoritas. Empujada su creación por María de Maeztu por el lado de la residencia de señoritas y por Mary Louise Foster, la directora durante algunos años del International Institute, permitió a las estudiantes de muchas disciplinas de ciencias, como farmacia, medicina, química y otras muchas, poder formarse con las últimas novedades del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, de donde Foster era profesora e investigadora. Así que de la prohibición de estas chicas de poder utilizar los laboratorios de las universidades, de la Universidad Central, de repente se encontraron a partir de los años 20 con que podían tener las mejores instalaciones, donde, por cierto, no dejaban ir ni siquiera a Blas Cabrera. A los hombres no se les estaba permitido
entrar. La residencia no fue únicamente un dormitorio para jóvenes universitarias, si no, no habría tenido tanta repercusión. La docencia universitaria se impartía en sus instalaciones para aquellas estudiantes que, como nos ha contado nuestra conferenciante, no contaba con el permiso paterno de ir diario a la facultad, pero además complementaba sus estudios con otros no reglados, como las artes decorativas o la biblioteconomía, que aún eran estudios no reconocidos en España como universitarios. La formación de las residentes escapaba a la docencia al uso, al arte a través de lo lúdico. Ahí tienen ustedes la emulación de un cartón de Goya a la gallina ciega, a excursiones a la nieve, a los deportes. Ahí está la pista de tenis. Podría ser una idea para el nuevo jardín, instalar una cancha de tenis. Rituales sociales que les enseñaban a estar en sociedad como mujeres intelectuales, ilustradas, pero también educadas, como eran el té o las visitas de los ilustres conferenciantes. Esas conferencias, los debates, los programas de la radio y la extensión creada en el Lyceum Club hicieron de estas estudiantes mujeres de vanguardia preparadas para una nueva sociedad que se abría en el horizonte. Hacer una lista de las mujeres que pasaron por sus aulas, dormitorios y salones sería interminable. Ahí tienen algunos. María Zambrano. He hablado antes de que había padres que no dejaban ir a clase a las estudiantes de la residencia de señoritas. Bueno, pues María Zambrano les trajo una nueva disciplina, que era la estética filosófica, que no se daba en la Universidad Central, se daba en la residencia de señoritas. Así que afortunadas ellas que no las dejaron ir a clase. Su reconocimiento, el de todas estas mujeres, Victoria Kent, Clara Campoamor, María Moliner, Josefina Carabias, Carmen de Burgos, Concha Méndez, María Goiri, María Teresa León, Maruja Mayo, la pianista Sofía Novoa, la propia María de Maeztu, están trascendiendo y están apareciendo en bastantes libros, pero todavía hay muchos más. En muchos casos estos nombres están aún por llegar. Y a los nombres que acompañan esta imagen de bailes regionales en la azotea de la residencia hay que sumar muchos para escribir una historia colectiva que se hace necesaria enseñar, recordar e ilustrar. No solo porque fueron las primeras en tantas cosas, aventureras y valientes en todas las disciplinas que hacen de nuestra existencia un mundo mejor, sino porque lo hicieron juntas, en una red hermanada que permitió que su legado haya llegado a nosotros, aunque sea aún de forma anónima. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. La verdad es que queda mucho todavía por hacer, así que tomamos nota de ello. Bueno, yo me encantaría tener algún testimonio de, no sé si María José quieres darnos, porque para vosotras tres, no sé si... Bueno, esto para nosotras, no sé si Sí. se oye bien, ¿verdad? Para nosotras es una sorpresa excepcional y además, oyendo todo lo que hemos oído, pues nos reblandecemos y recordamos todo eso que ya medio sabíamos. Incluso sabíamos más, sin querer, sabíamos hasta más, pero bueno, verdaderamente interesante. Y decir que, claro, María de Maeztu en realidad sí fue estudiada. Yo sin más, pero bueno, por lo menos sí quiero hacer recordar a Isabel Pérez Villanueva y Tobar, Sí. que hizo una tesis doctoral en el año 88, es decir, hace años, una tesis doctoral de las dos residencias, la de los chicos y las de las chicas. Y en ese momento contacté yo con ella. Y ella escribió un libro muy interesante de María de Maeztu que se llama Una mujer en el reformismo educativo español. Es un libro que lo publicó la Universidad Complutense y quizás se quedó en un entorno limitado, claramente. Con lo cual, pero bueno, pues con ese libro más, bueno,
en fin, me da un poco de apuro, No, pero no, en fin, tengo que propio. contar un poco mi historia, que a partir del año 2000 consideré yo que algo tenía que hacer una vez que me había licenciado en Historia del Arte, y pensé hacer una tesis de el hermano pintor, Gustavo de Maeztu, que pertenece al grupo del primer tercio del siglo XX del País Vasco, alumno de Zuloaga y de esa generación interesante, pero como era local, pues no era muy conocido. Bueno, perfecto. Pero una vez que ya empecé a investigar sobre Gustavo y viviendo mi madre, que era la sobrina de María de Maeztu, con una cabeza excepcional y con unos recuerdos mejores todavía, pues teniéndola cerca, me animé a hacer un trabajo de todos los Maeztu, ¿vale? Con la información casera, más pues luego lo que fue encontrando en diferentes archivos. Y bueno, pues, en fin, coincidió, fue una situación peculiar mía, personal, en que podía hacer ese estudio de todos los Maeztu. Como soy historiadora del arte, pues diríamos que me dediqué más a Gustavo y a sus cuadros, pero con María no había más remedio que investigar y buscar y buscar y buscar, y bueno, pues, en fin, pues salió un libro así mío, justo el año 2015, que era cuando se celebró los 100 años de la fundación de las Residencias Señoritas. Y bueno, pues quiere decir que el libro se llama María de Maeztu Whitney, vamos a ver, una vida entre la pedagogía y el feminismo, efectivamente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó con este libro? Pues era poco conocido. Unos amigos míos fueron los editores, era una editorial poco conocida y bueno, yo me quedé muy a gusto porque ya había dado un poco al público la historia de María de Maeztu, contada desde la información de familia, porque en familia teníamos muchas cartas de María a lo largo de la época que estuvo en Madrid, en España, y de la época que estuvo en Buenos Aires. Claro. Con lo cual, pues con todo eso se organizó un libro con su biografía, que ya la conocéis vosotros, ese libro, y sabéis de qué se trata. Bueno, pues entonces, únicamente diríamos que recordar que ya existían dos trabajos por atrás, de tiempo atrás, sobre María de Maeztu, pero siempre es interesante que se haga otra cosa, diferente a la que habíamos hecho, diríamos, las más trabajadoras, que estamos en archivos, todo dependía del archivo, era una cosa así como muy, muy entregada, pero quizá no pública. Quizá no era público, y efectivamente no ha sido público, porque tanto el libro de Isabel como el mío pues no es muy conocido, o sea, poco conocido. Y esta otra planteamiento de Mariló y Carmen pues es un tercer paso diferente, actual, y bueno, pues en fin, pues estoy contenta de que así sea. Cada uno interpreta las cosas un poco a su aire, inevitablemente, y ahí están las condiciones de la autora, de las autoras, ¿verdad? Y bueno, pues en fin, es un placer estar aquí y contar todas estas cosas. Muchísimas gracias, María José, y además vamos a aprovechar también para dar la mayor difusión que podamos también a ambos libros, por supuesto que sí. No sé si alguna más quiere de las tres incorporar. Si no, me encantaría, Lucía, que como directora de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, pues bueno, lleváis el legado, estáis custodiando ese legado, si nos puedes aportar algo. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a la Fundación, que además hemos venido parte del equipo, ¿no?, aquí, y gracias al Círculo de Arellana por el trabajo que hacéis, ¿no?, las orellanas, ¿no?, como decís vosotras. Para mí es un honor estar aquí hoy. Lo que represento, ¿no?, a la institución, de lo que queda del legado, ¿no?,
de aquella residencia de señoritas. Y yo simplemente, porque después de todo lo que se ha dicho, simplemente ofrecer la fundación a que podáis ir allí y podáis tocar, ¿no?, lo que era ese espacio. Nosotros tenemos el honor y yo creo que el privilegio de cultivar ese legado, no solo en lo que significa el archivo de la residencia de señoritas, que es parte del archivo que custodia la fundación, como en la biblioteca y sobre todo lo que tenía de sentido en aquel momento, ¿no? Era cómo las mujeres eran las primeras que accedían a los estudios superiores, ¿no? Yo creo que la fundación tiene parte de esa filosofía que María de Maeztu quería transmitir. Es un espacio de encuentro, de diálogo plural, independiente. Queremos trabajar de otra manera y que queremos desde la pedagogía de ser un centro de posgrado que sale de aquellos colleges de Oxford que después se trae, ¿no?, desde Raymond Carr y demás, y se vuelve a restituir parte de lo que se quería enseñar, ¿no?, en aquella residencia de señoritas. Nosotros llevamos más de 40 años allá. Hemos hecho ahora mismo una reforma que bueno, la esperamos inaugurar en los próximos meses y que rescata esos edificios en su esencia, ¿no? De hecho, se ha querido cuidar cada uno de los tabiques iniciales del proyecto, tanto del palacete como en lo que será la fase 2, rescatar aquellas habitaciones que eran de la residencia de señoritas y, por lo tanto, desde ahí abrir a lo que será el futuro centro cultural, ¿no?, de la Fundación. Por lo tanto, a todas vosotras y a todos ustedes, allí tenéis vuestra casa, ¿no? Nuestro papel no es más que poner en valor un legado que creo que es de todos, poco publicitado, yo creo, ¿no?, porque muchas de las mujeres que formaron parte de esa historia y que gracias a ellas muchos estamos aquí, porque si no, no estaríamos, yo creo que tendrán que tener el lugar de la historia que les corresponde, ¿no? Y por lo tanto, desde la Fundación, poner a vuestra disposición lo que es el archivo, la biblioteca y el lugar, que no deja de ser patrimonio histórico, cultural de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, será un honor poderos recibir allí y que podáis comprobar aquella residencia que se mantiene casi en su totalidad. Así que muchas gracias y gracias por poner en valor una parte fundamental de nuestra historia. Muchas gracias. El otro día yo presenté el libro en San Sebastián y bueno, fueron gente que os lo comentaba antes a vosotras y muchas me confesaron, amigas mías, universitarias, estudiantes, o sea que antes de ir habían ido a Wikipedia o cualquier sitio de estos para ver quién era María de Maeztu, no sabían quién era María de Maeztu y mucho menos la residencia de señoritas, porque de la residencia de estudiantes todo el mundo sabe, pero de la residencia de señoritas no sé a qué les suena, chino, no sé, pero no lo saben, ¿no? No saben que era igual de importante, igual de interesante. Y, bueno, pues esto es lo que yo quería decir. No sé si alguien más, Guillermo, ¿te animas a...? Tú eres un gran conocedor de Maruja Mayo y Maruja Mayo, pues... Sí. Laura. Laura, perdona, no te había visto. Laura Baeza. No, pero Maruja ya. No. Laura No, Baeza, nieta de María Martos. María Martos, sí, que era muy amiga de María de Maeztu y esta amistad la conservaron desde la juventud hasta el final de la vida de María de Maeztu porque coincidieron las dos en la Argentina y yo sé que colaboraron en muchas actividades, entre otras una de las actividades que hicieron juntas, pero también con otros exiliados españoles, fue ayudar a los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, todos los presos españoles en los campos de confinamiento o lo que fuera alemanes, y ayudaron mucho. Tengo documentación, por eso lo sé, no lo he leído en ningún sitio. Y me ha emocionado mucho escuchar el testamento de María de Maeztu porque mi abuela conservaba una copia. De hecho, todavía la tenemos. Y he de decir también sobre el Liceo Club que yo me siento muy heredera del espíritu de estas señoras que se reunieron durante muchos años, estas 500 precursoras que crearon yo diría el primer 9 años. 9 años. 9 años duró. 9 años duró, bueno, los que durara. Pero me siento muy heredera, ¿por qué? Porque estas señoras que
formaron el primer club verdaderamente feminista en España. Por eso digo que fueron precursoras. Pero es que mi abuela fue feminista hasta el final. Y es una cosa que nos transmitió a sus nietas. Mi abuelo fue nombrado por la República cónsul en Sídney. Le mandaron a cerrar el consulado de Sídney porque la República ya no podía mantener todas las embajadas y consulados que tenían, no tenían dinero suficiente, entonces fueron a Australia. Y en Australia le hacen una entrevista a mi abuela. Y mi abuela habla del Lyceum Club en Australia. Se sentía tremendamente orgullosa de pertenecer a esta asociación. Y entonces la periodista le pregunta, ¿y usted cuál cree que es el futuro de las mujeres? Y entonces María Martos responde, pues yo creo que tiene mucho futuro en la carrera diplomática y en la judicatura, porque las mujeres pueden ser excelentes jueces, muchísimo mejor que los hombres. Y la diplomacia es una virtud esencial de las mujeres que puede ser tremendamente útil en la carrera diplomática. Y, curiosamente, es lo que está pasando ahora. Es decir, hay más jueces mujeres que hombres. Las carreras diplomáticas en toda Europa, bueno, en casi todo el mundo, están siendo penetradas por las mujeres. Por lo tanto, estas señoras sabían el futuro que querían ver, por lo menos en España, ¿no? Estas señoras españolas, que eran todas, casi todas, de una clase media alta y muy cultivadas, todo hay que decirlo. Era un club elitista. Era una élite. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Yo, ya que me han pasado el micrófono, un segundito solo. Maruja Mayo participó en las actividades del Lyceum, igual que su íntima amiga Concha Méndez. Eran parte de la generación siguiente, por edad, digamos, a la de María Emaeztu y tu tía, tu abuela, perdón, y tu abuela. Y obviamente fueron un exponente de ese cambio de actitud, en todo caso, por supuesto, partiendo de ellas, claro. La sociedad respondía lentamente, como ha contado Carmen muy bien, y muchas veces agresivamente también contra todo este grupo de mujeres que empiezan a ir a la calle sin sombrero, las famosas sin sombrero, y hay muchas anécdotas de Maruja. Maruja se exilia también a Argentina. No sé yo, y le preguntaba a sus sobrinas nietas si había alguna información de si se ven en Argentina. Maruja hace una vida bastante fuera del grupo de exiliados españoles, pero sí le daba yo una información y a los estudiosos de María Emaeztu, que ellas dan clases, y lo sé por la persona que recibió las clases, que es la hija de una mujer fascinante, que es Tota Tucha, la que se está trabajando ahora para escribir una biografía. Tota es una mujer de la superclase alta argentina, súper culta, muy amiga de Isabel Dato, otro personaje fascinante que debería de hablarse de ella. Se ven en París, son muy amigas del grupo surrealista. Tuve la suerte de ver la biblioteca de Tota. Tota tenía unas dedicatorias extraordinarias de André Breton, de Paul Éluard, de Aragón, de todos, a la Belle Argentine, etcétera, etcétera, maravillosas. Y Tota ayudó mucho a los... Tota toma el Partido de la República, su marido el Partido del Bando Nacional, que era español, por cierto, y ayudó mucho a los exiliados españoles que llegan. Y entre ellos daban clase a la hija de Tota, entre ellos María de Emaeztu y Maruja Mayo. Ya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. No sé, María José, creo que querías... Sí, quería hablar sobre María Martos, que efectivamente fue muy amiga de María de Emaeztu, muy amiga, era la que le confesaba su enfermedad, que no se lo podía decir a nadie, que había ido a Suiza durante un verano a curarse una enfermedad importante, pero no se lo dijo nada más que a María Martos, es decir, tuvo siempre con ella una especial relación de amistad
que, bueno, pues que, en fin, que lo que decías es como para... Lo sabes, seguramente que lo sabes, pero la investigación que hemos hecho, que he hecho yo, es, diríamos, la más amiga, la que más confiaba y, bueno, pues únicamente recordarte esta realidad que así fue, ¿vale? Pues qué bonito, muchas gracias. ¿Quién tenemos? Robin. Yo soy de una familia muy institucionista y soy amigo de Teresa Pérez Villanueva. Estos días se ha hablado muchísimo de María de Maeztu, porque hay unas jornadas en la Institución Libre de Enseñanza y en la Residencia de Estudiantes, 4 días, dedicados a la institución en el exilio. Sí. Y ayer se enfadaban mucho conmigo porque yo viniera aquí, porque decían que si no estoy yo allí, ¿quién va a animar los coloquios? Y realmente, claro, en mi propia familia yo he vivido la división. Los que eran institucionistas, casi todos hicieron la guerra con la República y tuvieron cargos muy importantes. Uno de ellos es jefe de la Defensa Antiaérea de Madrid y de Barcelona. Tengo 7 muertos en mi familia y uno de los primos de mi padre está enterrado junto a Ramiro de Maeztu en el cementerio de Aravaca. Al lado están los Serranos Úñer y 10 pilotos de 4 vientos. Dicen que 900 personas. La flor y nata de los abogados de Madrid, del Colegio de Abogados, bueno, asesinado también a Mercedes Álvarez. Hay 2 memorias históricas, de eso hablaré el 19 de enero en el Ateneo y hay que estudiar las 2. Y luego, respecto al tema de... Sí, la pregunta que le voy a hacer a Carmen Gurruchaga es que yo le felicito porque nadie en la Residencia de Estudiantes, en lo mucho que se ha hablado de María de Maeztu, dice eso de que fue enterrada con la bandera y la monárquica, claro, que le había ayudado. Hay una visita a Primo Rivera que querían que se disolviera la residencia y fue todo lo contrario, dio mucha ayuda y mucho dinero. Y entonces, realmente debió ser tremendo el golpe del asesinato de un hombre que había sido el embajador en Buenos Aires, cuando llega el avión Jesús del Poder, el teórico de la hispanidad, allí todos decían en aquel momento Hispanoamérica, no esta tontería que se dice ahora de Latinoamérica, o sea, que eso tuvo que ser un golpe terrible para su hermana, su asesinato tan cruel. Eso María José lo sabe mejor que yo, porque la familia lo habrá transmitido mejor, pero para ella, por eso digo que empezó la desdicha en ese año, ¿no? En el año 36, cuando matan a su queridísimo hermano, porque ella lo adoraba al hermano, y además de una manera tan absurda, unos milicianos que lo matan, ¿no? Y ahí yo creo que ya ahí se revuelve y está como enfurruñada mucho tiempo, es que es muy injusto, realmente todo lo que pasa es muy injusto, porque ella había estado trabajando durante 30 años de su vida por unos ideales, y se va toda la porra de un día para otro, porque hay un alzamiento nacional. Entonces eso a ella le hace mal. Y la verdad es que antes que hemos estado hablando de lo que aquellas mujeres consiguieron, que parecía impensable, es verdad que eran una élite, es verdad que eran hijas de intelectuales o de gente preparada, pero consiguieron muchas cosas y es una pena que eso se detuviera durante los 40 años de franquismo. Y que hasta que no se murió el dictador, porque como se murió en la cama, pues hasta que no se murió, las mujeres no empezamos, bueno, hasta 3 o 4 años después de que se muriera, las mujeres no empezamos a recuperar algunos derechos, ¿no? Porque yo cuento una anécdota siempre. Mi hijo nació en España, era hijo de argentino y yo era española, y no le pude dar la nacionalidad. Y tuvo un pasaporte de apátrida, porque los argentinos no se la daban hasta que no llegó a Buenos Aires. Y yo no se la podía dar porque la madre no se la dábamos, se la daba el padre. Y en cambio con mi hijo el pequeño eso ya no pasó, o sea que luego fuimos recuperando, pero realmente hasta 3 o 4 años después de la muerte de Franco, las cosas aquí para la mujer siguieron duras. Y claro, vamos poco a poco como a pedales, ¿no? En comparación con lo que en 1935 habían conseguido una serie de mujeres. Pues no sé, yo creo que si ya no hay más preguntas, quiero agradecer a todos la participación, Carmen, Margarita, Lucía, todos el haber estado aquí y les convocaremos para el 28 de enero que tendremos un encuentro sobre Carmen Díez de Rivera. Muchas gracias a todos.